tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Contigo. Iniciamos una nueva semana, hoy es 5 de noviembre, como ustedes saben. Y bueno, pues hoy tenemos nuestra cita de cada 15 días con nuestro dermatólogo, en este caso con el doctor Don Ángel Núñez Moreno, que está con nosotros, al que damos la bienvenida y al que felicitamos además por esos dos programas anteriores con el que hemos compartido con él buenos ratos y sobre todo el conocimiento de enfermedades que, aunque parece que están ahí entre nosotros y que parece que son muy comunes y muy habituales, pues hay muchos entresijos de las mismas que realmente se quedan uno sorprendidos cuando se enteran por boca de un profesional lo que esto tiene detrás. Y me refiero a los dos programas anteriores que hemos tenido dedicados al acné y a la alopecia, y hoy concretamente nos vamos a referir al tema de la dermatitis atópica, que también es algo que afecta a muchas personas, aunque hay muchas personas que no lo saben que les afecta. Sí, doctor, sí, bienvenido. Sí. Gracias. ¿Qué tal estamos? Pues yo estoy bien porque estoy a gusto aquí contigo en la televisión y en la ciudad de los crepúsculos, en Sanlúcar. Ajá. Bueno, pues si le parece, podíamos repasar brevemente lo que han sido esos dos programas anteriores, empezando por el acné, porque siempre es bueno, porque sí, a lo mejor de esta manera hay personas que a lo mejor se han incorporado más tarde a este programa y se le han quedado algunos datos, por ejemplo, que sean importantes de alguna forma repasar. Sobre el tema del acné, ¿qué podíamos decir, doctor? Sí, del acné hay una diapositiva, que es la primera del día de hoy, que dice todo prácticamente lo que podríamos sintetizar sobre el acné. Primero, que el acné que nosotros vemos constantemente y del que hablábamos el otro día de largo en el programa, es el acné juvenil polimorfo. Los demás acné pasamos por encima de ellos porque son acné complicados, aunque el acné juvenil polimorfo también es complicado. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos no perdona. Y este acné juvenil es una enfermedad etiaria, así que es la edad, el desarrollo, el paso de la infancia a la adolescencia. Ya las niñas dejan de ser niñas para convertirse en mujeres. Los hombres empezamos a tener barba, cambia nuestra voz, nuestra actitud. Y entonces hay un flujo de hormonas que, unidas a ese factor genético tan importante, va a producir el acné juvenil polimorfo. Sin más, ese acné, cuando pasan 2 o 3 años, tiene que haber desaparecido, Pepe. Si ese acné no desaparece en un plazo de 3 o 4 años, quiere decir que entonces pasamos a la segunda causa de los acné. Ahí está en la diapositiva, como la podéis leer, a una endocrinopatía periférica, es decir, a nivel celular. Ya allí hay una acción de una enzima que se llama la alfa-5 reductasa, más los andrógenos, que son los que hacen que el complejo folículo piloso trabaje demasiado, produzca demasiada grasa. Y si el acné nos viene generalmente en una persona, un hombre o una mujer, generalmente mujer, que no ha tenido nunca acné, con 21 o 22 años la cosa se complica. Ajá. Porque eso quiere decir que puede haber una endocrinopatía, puede haber trastornos endocrinos. Pero lo que importa es recordar que el acné juvenil polimorfo, insisto, es una enfermedad etiaria. Que no se toque, allí tienen las uñas, esas uñas van a dejar una señal ya para toda la vida. Para Después, toda la vida. Cuesta más trabajo quitar las señales que solucionar cualquier problema de acné. Puede salir en la espalda y puede complicarse, como veis en las diapositivas de abajo, aparecen las pústulas, que con un tratamiento sencillo, la mayoría de las veces, insisto, el acné juvenil polimorfo va a desaparecer. O sea que deduzco un poco de sus palabras, doctor, que una de las cosas, digamos, más contraindicadas en el tema del acné es pellizcarse, digamos, el grano. La uña, ya veréis hoy, al transcurso del programa de hoy, veréis la uña, el problema que significa la uña para la piel. Ajá. Y los tratamientos actualmente son tratamientos que son bastante efectivos con respecto al acné.
Sí, 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 los tratamientos efectivísimos, pero es que además, como digo, si es un acné juvenil polimorfo, nosotros lo que hacemos es un tratamiento conservador, es decir, lo menos agresivo posible, porque sabemos que el problema va a pasar en el transcurso de meses, un año o dos. El gran problema está en convencer al que sufre el acné y al que rodea al enfermo de acné de que debe mantener un tratamiento suave, lo más suave posible, que eso se le va a pasar, eso es dificilísimo. Pero para los otros tipos de acné, pues hoy en día existe medicación, como decíamos en el programa, que en un plazo rápido elimina el acné. O sea que el acné hoy en día no es problema. No es el problema grave que era hace 20, 30 años cuando veíamos por la calle la gente con los nódulos, con los quistes chorreando pus, con un olor característico. Eso ha desaparecido. Es curioso también sobre el tema del acné que hay muchas personas que pensaban que el acné a lo mejor no le desaparecía y realmente lo que pasaba es que de un grano que se infectaba se pasaba a otro. A lo mejor se curaba uno y se pasaba al otro y la persona entendía que eso no se le quitaba cuando realmente lo que había sí. Era una cierta evolución, ¿no? Sí, sí, la evolución del acné, por eso se llama polimorfo. Claro. Polimorfo porque tiene la pápula, que significa la inflamación del folículo pilosebáceo, la pústula, que es cuando hay pus, y esa pus en la mayoría de los casos es un pus aséptico, que no tiene microbios patógenos. Ajá. Los microbios patógenos vienen generalmente por apretarse con las uñas, ajá, por un tratamiento excesivo con jabones muy fuertes, con cremas que crean problemas. Generalmente no tiene por qué haber una infección microbiana. La infección microbiana es un añadido, no es la infección culpable del acné. Ajá. Por eso, polimorfo. Claro, que es una palabra así que nos suena un poco extraña, ¿verdad? Parece demasiado grande, pero sí, sí. Tiene, digamos, esa definición y esa explicación. Bueno, doctor, pues esto sería lo relativo un poco al acné, que estuvimos ahí en el programa dedicado a esta dolencia, estuvimos hablando cerca de una hora, pero lo resumimos ahí en poquitas palabras para que las personas, digamos, que no estuvieron en aquella ocasión, pues más o menos se pongan un poco al día. El segundo programa lo dedicamos a la alopecia, algo que afecta también a muchas personas, que yo recuerdo algo que usted nos decía en el programa anterior, que era concretamente, bueno, que por ejemplo en la raza nuestra, de tipo mediterránea, casi estaban los médicos a punto ya de decir que no era una enfermedad la alopecia, sino que era algo, digamos, que tenía que ver un poco con nuestra especie, tenía, digamos, no sé si esa deficiencia adquirida o añadida o genética, pero que casi no se le podía conocer ya como un... La verdad que tú en la Facultad de Medicina serías un buen alumno, porque bueno, te has quedado con lo que más importa de la alopecia. Sí, hoy en día se discute ya y hay muchos foros dermatológicos que aceptan que la alopecia difusa androgenética masculina fisiológica y que a partir de los 40-45 años se cumple un código genético irreversible. En la mujer ya no es tanto fisiológico, se admite todavía que puede ser un trastorno, una enfermedad, pero nosotros marcamos aquel día también, igual que en el acné, cuál es el tipo de alopecia que nos interesaba. Y nos interesaba un tipo de alopecia no cicatricial, que es la alopecia androgenética. ¿Por qué androgenética? Porque tiene esos dos componentes importantes que hemos mencionado, las hormonas masculinas, los andrógenos y la genética. Y luego puede ser masculina o femenina. Lo cierto es que en ambos casos hay la presencia de los andrógenos. Nuevamente tenemos esa señorita, la 5-alfa reductasa, que convierte el andrógeno en una hormona activa. Una hormona que va circulando por la sangre la convierte dentro del folículo pilosebáceo en una hormona activa que va a hacer que el pelo evolucione de una manera rapidísima. También lo explicábamos en ese programa con la diapositiva aquella del ciclo vital del cabello. Lo cierto es que la alopecia, tanto masculina como femenina, afecta a la mayoría de las personas, hombres y mujeres mayores de 90 años. Ajá. Y nosotros, pues claro, ten en cuenta que ya España estamos, creo que en el índice de supervivencia a los 83 años, ajá, con lo cual todavía vemos gente con mucho pelo. Pero hay países donde la población, por determinadas circunstancias,
pues tiene ya a partir de los 90 años casi prácticamente el 90-95% de su población ya sin pelo. Ajá. Y tenemos una diapositiva, la siguiente diapositiva, en la cual vemos las dos alopecias, la masculina y la femenina. Y con... Ahí la vemos, la femenina sí, sería la primera, ¿verdad? Ahí está, la femenina y la masculina. Si veis, las dos son iguales. Las dos son iguales. Lo que pasa es que el patrón que se hace por la pérdida del cabello es algo diferente en la mujer que en el hombre. Pero de todas maneras es difícil la solución en los dos. En la mujer ya hoy en día, decíamos, la medicación que existe es más, diríamos, más fácil tratar su alopecia con muy buenos resultados. Pero hay una paradoja, y es que el injerto que el varón a partir de los 40-45 años, es una cuestión que se debe tener siempre en cuenta, la edad, el injerto le soluciona el problema. En la mujer lo tenemos muy difícil. Es más, yo no conozco a ningunos casos de alopecia androgenética femenina con injerto que sea maravilloso el resultado. El injerto no lo conozco, a lo mejor existe, pero no lo conozco. ¿Y eso por qué ocurre, doctor? Porque esa diferencia entre el hombre y la mujer cuando se trata, digamos, de injertar esas partes del cuerpo, que esos folículos que en definitiva vemos que están, digamos, recogidos de una zona que es la zona donante, que es la zona que parece que está menos afectada, digamos, por esa 5-alfa reductasa, etcétera, etcétera, porque en el caso de la mujer cuando se trasplantan no terminan de ser efectivos. Por dos causas. La primera, que es la genética indudablemente, hace que en el hombre la receptividad del folículo, como explico siempre a mis pacientes y a los que me quieran escuchar, la cebollita, el ajo, de donde nace el pelo, se va a mantener activo. En el caso de las mujeres se mantiene activo más años que en el hombre. Y segundo, la alopecia difusa, por eso se llama difusa, en el hombre tiene un patrón que he mencionado antes, que va por zonas. Por ejemplo, me acuerdo de la diapositiva en la cual se veía cómo generalmente el hombre tiene el avance de la calvicie desde la coronilla hacia adelante, respetando las dos zonas parietales, los laterales. Y otra forma de alopecia es la que comienza por adelante, como la diapositiva que he presentado, igual que la mujer, se va a perder el pelo y le va a quedar las zonas parietales. Es decir, eso significa que se puede hacer el injerto, se puede traer el pelo a partir de los 40-45 años. Aquí tenemos la diapositiva otra vez, en la cual se ve el avance en el hombre y en la mujer. Claro, si veis la diapositiva, el hombre está más claro. En la mujer hay una zona muy clara, pero por los laterales tiene mucho pelo y hacia atrás tiene pelo. Entre que al hombre la calvicie le va avanzando hacia la coronilla, hacia el occipital. Claro, cuando se hace el trasplante de pelo, pues no es lo mismo poner pelo en la calva de ese hombre que en la de la mujer, porque en la mujer, para entendernos, en un círculo como el de una chapa de refresco, ya en la zona donde ha perdido pelo, no ha perdido el pelo totalmente. No sé si me estoy explicando bien, es complejísimo explicarlo. En ese trozo de chapita quedan 15-20 pelos de 100 pelos que había, vamos a poner un ejemplo. Mientras que en el hombre, en la calvicie, en la chapita de pelo no queda nada. Y como no queda nada, pues podemos poner los injertos con entera facilidad. Esas son las dos diferencias. La cuestión genética, que va a mantener el influjo, la receptividad hormonal en la mujer, incluso después de la menopausia, que es muchas veces cuando se despierta la alopecia difusa androgenética femenina, que la llamamos posmenopáusica. Mientras que en el hombre, casualmente, en la andropausia, por no decir otra palabra que anda por ahí por la calle, pues nosotros los hombres empezamos a perder la receptividad porque en el complejo folículo pilosebáceo, porque los andrógenos se nos van. Doctor, hay también otra, digamos, opinión, o en este caso otra duda en la calle, sobre todo respecto al tema de la alopecia, en relación a lo siguiente. Se piensa que a lo mejor
hoy en día la alopecia avanza, digamos, a más personas, por ejemplo, que ocurría antiguamente? ¿Hay en la actualidad más personas que Sí, padecen sí, de alopecia, sí, por ejemplo, sí. que antes? Sí, y además clarísimo, yo pongo siempre una razón para esto, y perdonarme el uso del yo, pero es así. Es que nadie deja de casarse ni de querer a una persona porque sea calvo. Ajá. Entonces, ¿Y eso, la selección natural puede actuar ahí también o qué? nadie. O sea, conozco y he vivido en mi ejercicio profesional anécdotas curiosas a ese respecto, ¿no? De que el hombre está enamoradísimo de la chica cuando tenía 15 años, la chica tenía un pelo hermoso y con 24 o 26 años, pues su naturaleza hace que pierda el pelo y tiene la mitad de pelo. Ella desesperada, queriendo tener pelo porque se va a casar, se quiere casar con pelo, y a él me lo decía en la consulta, a mí me da igual, si yo la quiero con o sin pelo. Ajá. ¿No? Y eso puede influir también. Claro, y como hay una condición genética, pues las familias se reúnen, calvos, y más calvos, alopésico y más alopésico. No es una tara genética completa, sino que es una predisposición genética. Claro. El tema es muy difícil de explicarlo y nos metemos algunas veces en pantanos explicativos, pero yo intento hacerlo lo mejor posible para que me entiendan los amigos invisibles. Doctor, ¿y no podrá haber también ahí, por ejemplo, un exceso en la utilización de determinados productos cosméticos que a lo mejor antiguamente no se utilizaban? Y, por ejemplo, el tema de las modas actuales, que todo el mundo se ducha diariamente, a lo mejor 1 o 2 veces, y antiguamente las personas se lavaban menos la cabeza. ¿También puede influir o no el tema este? ¿O en no? absoluto, es más. ¿El lavarse el pelo más veces o menos no influye en que se caiga más o menos? El pelo se puede lavar, que el cabello que ha terminado su ciclo, ese se va a caer, se lave o no se lave la cabeza. ¿No? Y los champús, esos que andan por ahí diciendo que hacen crecer el pelo, eso es una mentira. ¿Cómo va a hacer crecer el pelo un champú? Claro. Lo mismo que incluir vitaminas dentro del pelo, eso es imposible. O sea que eso. Ajá. Y además porque las personas, por ejemplo, que padecen a lo mejor de una alopecia androgenética, la mayoría de las veces también concurren en él que tiene un exceso de pelo en el resto del cuerpo, me refiero. Sí, o sea, sí, que no es por falta de vitaminas en su organismo, porque se demuestra fácilmente que pelo tiene por todos lados, menos por la cabeza, que es donde a lo mejor le gustaría tenerlo. Sí, y es paradójico. Y lo decíamos también, y está bien que tú lo recuerdes, que es curioso, pero los calvos suelen tener una barba profusa. Más una espesa. barba. Sin embargo, me pongo de ejemplo. Yo que tengo todavía pelo, pues la barba mía es muy escasa. Ajá. Así que son las cosas, la naturaleza es una sola. Y es así de caprichosa, muchas veces. Sí, caprichosilla la niña. Bueno, pues no sé si nos queda algo más, por ejemplo, que pudiéramos recordar del tema de la alopecia antes de entrar en el tema de hoy, doctor. Bueno, ¿Algún detalle más, por ejemplo, que sea importante recordar? No, ya lo he dicho, en los hombres que recuerdo lo que dijimos también en el programa, que tenemos hoy tratamiento, pero que los tratamientos no son efectivos al 100%, e incluso con efectos secundarios muy indeseables. Que desde mi punto de vista terapéutico, es decir, de tratamiento, yo le aconsejo a los hombres que acudan, que vayan a un dermatólogo, que les oriente sobre lo que tienen que hacer y que se aguanten un poquito con el tratamiento menos ofensivo a su naturaleza posible, para que se mantenga algo de pelo y cuando llegue a la edad que está ya indicada, que es a partir de los 40, 45 años, se puede hacer el injerto. Perfectamente. Bueno, pues nada, vamos a continuar, vamos a seguir profundizando en esto de la dermatología y más concretamente ahora con el tema del día, que era la dermatitis atópica, que comentábamos que es posiblemente un tipo de dolencia que a lo mejor afecta, creo yo, a más personas de las que uno se cree. Bueno, no te puedo decir. Porque hay personas que se creen que a lo mejor lo que tienen no es otra cosa, es otra cosa, y a lo mejor es una dermatitis atópica, ¿no, doctor? ¿O? Sí, ahora lo veremos a medida que vayamos con las diapositivas, las sorpresas que nos llevamos. Y a la dermatitis atópica, comentábamos antes fuera de cámara, que sigue siendo, a pesar de que conocemos mucho sobre la enfermedad,
Hay quienes no le llaman enfermedad. Yo mismo tengo en las diapositivas la palabra trastorno. Podríamos ver ya, si le parece a nuestro compañero también. La primera diapositiva. Eso. Es que falta allí ¿cómo diríamos? La primera línea, a lo mejor, de texto, ¿no? La primera línea lo que dice es definición, pero queda muy bien el texto que afirma que es una enfermedad coral, en la cual ¿Eso de coral qué significa? Sí, una enfermedad coral significa que en la cual hay muchos factores. Bien. Algunas veces los factores nosotros los médicos no los descubrimos, los descubre en su vida el propio paciente y los familiares del paciente, que son los que nos dicen, en cuanto come o se pone esta ropa o hace esto, es fatal. Entonces el médico tiene que ser lo suficientemente consciente de que tiene que apoyar a esa familia y decirle, pues no le permite usted comer melocotón, claro, o no le dé usted cacao unos días, porque curiosamente, como veremos, los trastornos de la dermatitis atópica aparecen y desaparecen como el río Guadiana. Sí. Un atópico puede estar muy mal, puede tener la piel en muy malas condiciones, como vemos ese niño. Él aparece a los 2, 3 meses de edad, los bebés se afectan con lesiones muy llamativas, por eso se clasifica la enfermedad según la edad en lactante, infantil y adultos, y según el grado en leve, moderada y grave. Además afecta a toda la raza, Pepe. Sí, afecta a todo el mundo por igual. A la blanca. No ocurre como, por ejemplo, cuando decíamos de la alopecia, que afectaba más a la raza mediterránea. No. Aquí afecta a todo el mundo. Y algunas veces los casos en la raza negra son verdaderamente llamativos, importantísimos. Luego, pues el fenómeno de la dermatitis es, si quieres poner la diapositiva otra vez, es parte de una piel seca. Hay unos fenómenos de tipo genético que hace que la piel seca pique. Vamos a ver la foto de y nuevo. El picor, como veis ahí la flecha, sí. El picor produce rascado. La gente se rasca, nos rascamos porque el rascar y el comer todo es empezar, acuérdate. Pues sí. Además, nos rascamos algunas veces compulsivamente, hasta que no llegamos a un culmen del rascado, no dejamos de rascarnos. El rascado, ese rascado permanente puede llevar a un estado de la piel que se llama liquenificación, que la piel se pone como un cuero, rígida, sí. Y esa piel rígida produce a su vez más picor. Claro. Picor y más picor. Y entonces en este picor y más picor puede surgir la complicación. Son varias, pero yo señalo ahí la peor complicación que tiene la dermatitis atópica, que es la infección. Hasta el extremo de que hay una teoría, como siempre en medicina, ya sabéis que hay muchos foros de investigación y de opiniones. Hay un grupo de investigadores que opina que la mayoría de la culpa de la dermatitis atópica la tiene un estreptococo, un microbio. Sabemos, de los cuales yo me encuentro, que digo que no, porque es un microbio, un parásito como el acné añadido, un microbio que aprovecha la debilidad de la piel para hacer nido en ella. Y después debéis de tener en cuenta que hay una triada que te comentaba anteriormente, que fue algo curioso, que había una especie de pugna entre los alergólogos y los dermatólogos sobre si la dermatitis atópica era una alergia o no, o viceversa. Y bueno, eso se aclaró porque se ha visto que existe la llamada triada atópica, que es la dermatitis atópica, la alergia, son 3 tipos de alergia que pueden haber, que pueden coincidir con la dermatitis atópica. Son la rinoconjuntivitis, ya sabéis, las personas que hacen 20, 30 estornudos, la conjuntivitis y el asma bronquial. Pero después, con el tiempo, se ha añadido otra, que es la urticaria, y después ya últimamente otra, que es una sensibilidad al gluten. Eso es dificilísimo, Pepe, de entender. Una sensibilidad al gluten, pero que la persona que es sensible al gluten, ese atópico, no es un celíaco. Esta es la complicación que hay. Se ha visto, y esa es la medicina y la evidencia, que los pacientes que por determinada casualidad eliminaban el gluten de sus dietas, les mejoraba la dermatitis atópica.
un descubrimiento causal. Esto se ha puesto en marcha y hemos visto de que sí, en muchos atópicos la dieta sin gluten produce mejoría. Mejoría. Entonces, fijaros cómo no es que los médicos no investiguemos, no investiguen, es que se nos reprocha, a mí me lo han reprochado, madres, hasta la vecina del niño atópico, que cómo es posible que los médicos no investiguemos y no sepamos qué es la dermatitis atópica, que no curemos la dermatitis atópica. Sabemos ya, como lo vamos poniendo a través de este programa, que la dermatitis atópica es una enfermedad de un alto contenido genético, que es una enfermedad coral. Eso es un avance importantísimo, Pepe. Claro. Desde 1920 y tanto que Adamson, un escandinavo, pues ya definió lo que era la dermatitis atópica, pues hemos evolucionado mucho, muchísimo sobre la dermatitis atópica. Sigue siendo un tema muy controvertido, difícil de explicar a la familia de ese niño que su hijo no tiene cura, que la dermatitis atópica es una forma de ser de las personas. ¿Sabes por qué? Porque tú decías al principio que hay muchas manifestaciones de la dermatitis atópica que no se ven. Y ahora lo veremos en la diapositiva. ¿Cómo es posible que llegue a la consulta de un dermatólogo una señora de 40, 45 años con lesiones en la piel y que nos diga, mire usted, es que yo no puedo usar ningún cosmético porque me sientan mal? Soy alérgica a todos los cosméticos. Y cuando empezamos a hacer la historia clínica, empezamos a averiguar, hacemos el perfil clínico de ella, de su madre, de sus hijos, conseguimos que es una familia de atópicos. Y que ella, la atopia, la vivió cuando pequeña de una manera tan mínima que se le ha olvidado. Claro. Se le ha olvidado y a los 40, 40 y tantos años de edad, como es una enfermedad coral, pues aparece como una sensibilidad especial. ¿Sabes cómo lo definimos? Cutis sensible. Ajá. Muchos de los cutis sensibles que no toleran ningún cosmético son atópicos. Fíjate a dónde nos lleva la atopia. Doctor, y esas personas, por ejemplo, ya que está citando esto que aparece a lo mejor y que no se entiende o la persona piensa que puede ser otra cosa, esas personas que tienen determinada sensibilidad, por ejemplo, a algunos metales, y sin embargo se hacen las pruebas de alergología con respecto a los metales y no les sale, sin embargo observan que se ponen unos pendientes que no son de oro y de momento se le ponen las orejas, digamos, irritadas o tienen una pulserita y como no sea, digamos, de un metal noble, también les afecta. ¿También podría haber una atopía ahí a lo mejor? Bueno, pueden coexistir. Lo que pasa es que esa sensibilidad que me estás mencionando es una forma de eczema. Porque no solamente está el eczema atópico, que nosotros preferimos llamarlo dermatitis atópica. Hay el eczema de contacto, que se ha mencionado. Si la sensibilidad al líquen, a muchos metales, esa sensibilidad es fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque es de contacto. Es decir, la persona desarrolla la enfermedad solamente en los sitios que contacta con el metal. Los lóbulos de las orejas, donde el pantalón vaquero antiguamente que traía los botones de un metal determinado aparecía en el ombligo, las hebillas, las pulseras, el reloj. Entonces se le hace unas pruebas que se llaman de pastes en la espalda, que contiene 20 metales y se ve perfectamente la prueba, pero eso es de contacto. Y luego hay otro eczema también, que es el eczema irritativo. ¿Tú te has quemado alguna vez con lejía? No. Hasta ese punto no. Bueno, pues el eczema que sale porque le irrita. La diferencia es que en la dermatitis de contacto hay un mecanismo alérgico. Y en el eczema irritativo se muere la piel. Porque el ácido o el alcalino mata la piel. Hay que saber diferenciarlo. Y además el eczema de tipo irritativo surge en un solo sitio, en el sitio donde ha actuado, vamos a decir la palabra, el veneno. Yo me acuerdo hace años de un paciente que acudió a mi consulta porque tenía lo que la madre la llamaba una úlcera,
Y yo le pregunté que dónde le había salido la úlcera. La respuesta de la madre, donde tenía una verruga. Digo, una verruga con una úlcera, ¿eso cómo es? Y al final descubrí, en una parte con el chaval, que era que él no quería tener la verruga, pero como su madre no lo llevaba al médico, su tía lo había llevado, el médico le había dicho que las verrugas se quitaban solas, y es verdad, pues él no quería tenerla, y como no quería tenerla, se ponía ácido de batería. Qué barbaridad. Entonces las baterías tenían ácido. Y claro, la úlcera, él veía que le desaparecía la verruga, curaba la úlcera, a los días la verruga, otra vez la úlcera. O sea que anécdotas hay muchas. Claro. Hay otras formas de eczema, pero que algún día, si seguimos con los programas el año próximo, pues les traeré unas notitas sobre esos eczemas. Lo que interesa es que sepamos que el llamado eczema atópico es la dermatitis atópica. Y que cuidado, hablando nuevamente sobre las pruebas de alergia, a raíz de lo que tú me preguntas, hay muchos atópicos que las pruebas de alergia les salen positivas. Por eso hablamos de la triada. Y entonces, la atopia va por un lado y la alergia va por otro. Tan por un lado van uno y otro que a lo mejor poniéndose las vacunas de la alergia mejoran, pero de la atopia empeoran. La cuestión está es que todavía no sabemos. Hay una línea de investigación que está intentando averiguar el porqué esta paradoja. Pero como sabemos que van ligados por cuestión genética, pues creo que ya hemos llegado al tope, ¿no? Claro. Pero que sepan los amigos invisibles que hace años nosotros pues había una discusión amistosa entre alergología y dermatología, y los dermatólogos no éramos muy partidarios de que se hicieran las vacunas. ¿Por qué? Porque veíamos que muchos de ellos, los atópicos, empeoraban al ponerse las vacunas. Pero no empeoraban por las vacunas, lo que se ha descubierto después, sino que empeoraban porque el brote seguía su curso, pero de la alergia mejoraba. Entonces, hoy en día, pues nuestra postura es, el que quiera hacerse las pruebas, que se las haga. Pero vamos, que no tiene nada que ver las pruebas de alergia, los resultados de la prueba de alergia, que si es alergia al polvo de los ácaros, que si es alérgico al olivo, no tiene nada, absolutamente nada que ver para que eso produzca la dermatitis atópica. Es verdad que si hay una serie de factores, por eso enfermedad coral, entre ellos las sustancias que he mencionado, los polvos, los ácaros, etcétera, los animales, el polvo, el pelo de los perros, de los gatos, los animales domésticos, que va a afectar a los atópicos, pero los afecta igual que afectaría a otra persona. Por eso el atópico debe tener mucho cuidado con los animales domésticos y dónde se mueve, como veremos después. Bueno, pues yo creo que podríamos pasar ya, si le parece al doctor, a la siguiente diapositiva y seguimos avanzando un poquito en la enfermedad, en definitiva. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, doctor, con respecto a esto de la dermatitis atópica? Si le parece, bueno, vamos a ver primero esa diapositiva una vez que aparezca para que... Eso, ahí la tenemos ya. No, primeramente cosas a tener en cuenta, la anterior. Allí. Esta es la que tenemos ahí ahora. Bueno, lo primero que es un trastorno crónico. Como decía antes, la dermatitis atópica no tiene cura en el sentido que nosotros, en el sentido de la calle, la cura. Eso no es un epitelioma, un cáncer de piel que llega y se le opera. Y la persona que nosotros le quitamos un cáncer de piel puede tener la plena seguridad, salvo una mala praxis, claro está, de que ese cáncer no se va a repetir. Saldrá otro, desgraciadamente, a 1 centímetro, a 3 centímetros, pero como comprenderéis, si llega un paciente con una lesión de 1 centímetro, un cáncer en la piel de la frente, lo que no podemos es quitar toda la piel de la frente. Pero ese sentido de curación no existe en la atopia. Lo que sí pasa es que generalmente con los años la atopia va desapareciendo. ¿Va desapareciendo sola? Sí, sola, va desapareciendo. Pero es curioso, hay una forma de atopia que aparece en las mujeres posmenopáusicas. Sí, cuando a las mujeres se les retira la regla, esos síntomas tan pequeños que tenía como la piel seca, los famosos dartros, eso que llama lo que empeine, es lo que se llama en dermatología un síntoma menor de la dermatitis atópica. Pues esta señora o señorita, a los 50 años, porque se le pasan las reglas,
que ha tenido siempre una piel seca va a desarrollar una atopia. Digo que es paradójico, ¿no? En la mayoría de los casos va a desaparecer y, sin embargo, en mujeres después de la regla, del paso de la regla, pues va a empeorar. Es una enfermedad la más frecuente de la infancia. Se calcula que un 2 a un 5% de las consultas en pediatría son de dermatitis atópica. Aquí interviene nuevamente lo que conversábamos antes. Es que nadie deja de querer a una persona ni de tener hijos con ella porque sea atópica. Entonces, claro, como comprenderá, la genética va aumentando. Es de curso impredecible. Cuando a los médicos nos preguntan, bueno, y mi niño no va a tener cura, pero va a estar siempre así, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que decirle la verdad. Mire usted, no sé lo que va a pasar. Ni lo sabemos aquí, ni lo sabemos en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Argentina. El atópico es eso, por eso se llama atópico. Otra cosa muy importante es el rascado. Cuando hablábamos sobre la uña en el acné, dije, veremos qué va a pasar con las uñas en la conversación de hoy sobre la atopia. La uña, yo digo que es el tercer enemigo de la piel. El tercero. El primero es el sol. Lo segundo, que yo llamo las falsas propagandas, las propagandas negativas de productos milagros. Y la tercera, la uña. La uña. La uña causa estragos en la piel. Entonces, la mayoría de las lesiones que vemos secundarias importantes en los atópicos están producidas por las uñas. Ahora, la cuestión está, ¿cómo evitamos el rascado en un niño de 6 meses? Claro. ¿¿Cómo lo evitamos? Y aquí tenemos, por ejemplo, está la diapositiva del niño que se ve afectado el cuello y la cara. Pero al lado tenemos la diapositiva de un adulto en el cual se ve perfectamente la dermatitis atópica y se ve las lesiones por rascado en la mano derecha, que está cruzada, la mano que está arriba, esa es la mano derecha, pues se ve perfectamente cómo hay el trazado lineal de las lesiones. Pues esas lesiones están provocadas por el rascado, a complicar, se van a liquenificar, la piel se va a poner seca como un cuero y le va a picar cada día más. Claro. Es curioso como el tema del rascado, ¿verdad?, que nos dice usted, doctor, que es el tercer enemigo de la piel. Sí. Es un mecanismo que realmente el cuerpo, digamos, o el sistema, o como queramos denominarlo, digamos, lo creó, se hizo, digamos, como algo positivo, eliminar la piel muerta, las capas, digamos, que ya no sirven, pero que en este caso se convierte en un enemigo de uno mismo cuando hay una dolencia, por ejemplo, de este tipo, porque claro, lo que hacemos es que provocamos unas lesiones mayores que las que queremos corregir, que es en este caso que esa capa muerta de la piel, que ya no sirve, desaparezca, por ejemplo. Sí, el rascado es algo innato del ser humano. Innato, y solamente los primates superiores pues tienen también rascado, por una cuestión anatómica y por una cuestión volitiva, ¿no?, de la mente, de la inteligencia. Pero el rascado acompaña al hombre desde que pasamos de Homo erectus a sapiens. Ahora, la cuestión está en que tenemos que ser conscientes de que el rascado algunas veces es malo, muy malo para la piel. Pero se rascan también otros animales. Lo que pasa es que no se rascan con las manos porque no tienen. Claro, lo que decía, anatómicamente es difícil, pero se ve, por ejemplo, el caso de perro que voy a decir una palabra de la Sierra Norte de Sevilla, se esgalazan las orejas rascándose cuando tienen problemas, no tienen pulgas o tienen parásitos, tienen hongos. Pero vamos, que en el ser humano hay que tener mucho cuidado con las uñas. Las uñas, primero, son portadoras de muchos microbios. Eso se hizo una prueba hace años, hicimos en los hospitales, en España se hizo, ya se había hecho en otros hospitales de Europa, para comprobar lo que estoy diciendo. Y era a los médicos, enfermeras, que pasábamos consulta y que operábamos en los quirófanos, pues se nos hacían tomas debajo de la uña, de la piel de las uñas, seriadas, es decir, 2 o 3 veces al día, 3 o 4 días seguidos. Y era muy difícil
conseguir una asepsia total en las uñas. Y mira que cuando nosotros nos ponemos los guantes estériles, antes pues nos frotamos, pero bien, con los cepillos. Si nos ponemos 6 veces guantes estériles en el día, pues son 6 frotados importantes, hasta el extremo que hay muchos médicos que han desarrollado lo que hablábamos antes de la dermatitis de contacto y hay algunos la dermatitis irritativa, porque de tanto darse con el cepillo y los detergentes fuertes, pues han roto las capas, la defensa de la piel. Y al final han tenido que dejar el quirófano. O sea que el rascado, amigo mío, con la uña, eso es lo primero. La cuestión, infección. Y la segunda es que la uña no es un bisturí. No, la uña no es un bisturí, Pepe. La uña es como especie de un peine al cual le faltan dientes. Un peine de 10 dientes que le faltan 6. Tiene 4 o tiene 6. Y entonces la punta de las púas del peine, eso rompe la piel. Claro. Cuando la persona se da con la uña en la piel, hace este movimiento, que lo están viendo los televidentes, no pasa un bisturí, lo que pasa es un peine con 6, 4 púas, con un espacio entre ellas que va rompiendo la piel. Por eso la cicatriz de la uña la vemos nosotros cuando ponemos los aparatos para ver la piel. Vemos perfectamente si la lesión está provocada por la uña, porque tiene un trazo discontinuo y diferente profundidad de la lesión. Por eso me atrevo a decir que la uña es el tercer enemigo de la piel. Bueno, pues una vez explicado con ese pequeño inciso este detalle, podemos seguir avanzando, doctor. Venga. Y vamos a ir... Bueno, veíamos anteriormente esa diapositiva muy ilustrativa y que realmente casi nos da picor el verla. Esas manos o esos brazos completamente enrojecidos, ¿verdad? Que son tremendos, ya digo, que dan una sensación de prurito general. Sí. La siguiente diapositiva, que vamos a ver ahora, que nos la pasa nuestro compañero, y aquí habría que hacer una pregunta. ¿Por qué aparece, doctor? Sí. ¿Por qué aparece esta dermatitis atópica? Bueno, hemos visto muchos detalles así sueltos, pero dice, ¿nos falta el eslabón perdido ahí en medio que encadene todo este conjunto? Nunca lo ha dicho con mejor razón, el eslabón perdido. ¿Por qué razón en determinados momentos, y algunas veces a los 2 o 3 meses de nacida una persona, o a los 50 años después que termina su vida fértil una mujer, en su piel, a nivel profundo de la piel, se pierde agua, hay una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria produce el picor? ¿Por qué razón? Entonces, ¿por qué aparece la dermatitis atópica? Bueno, aparece por una sencilla razón, porque hay un componente de tipo genético que hace que en determinados momentos de la vida de esa persona se pierdan las sustancias, digamos las sustancias que van a dar y van a mantener el agua y van a mantener la piel flexible. Tener en cuenta, amigo invisible, televidente, que yo estoy hablando en un lenguaje de la calle, no estoy hablando en lenguaje médico, porque entonces no me entendería ni yo mismo, ¿no? Los médicos cuando hablamos entre nosotros, Pepe, no nos entendemos ni nosotros mismos. Entonces, yo quiero que comprendáis que algo hay, ese es el eslabón perdido. Sabemos que hay la genética, pero después, ¿por qué razón un atópico tiene solamente esas manchas dartros, los famosos empeines, y nada más, y al cabo de los años desarrolla la enfermedad, o nunca? ¿O por qué razón un atópico tiene esas lesiones que salen en los codos, la zona flexible de los codos, en la zona que la gente llama las corvas, detrás de la rodilla, en el cuello, en las orejas, en los ojos, en los párpados, alrededor de la boca, en los niños cuando usan pañal, es una piel sometida a los cambios del pH, la orina y de las heces fecales, y sobre todo del plástico de los pañales. ¿Por qué razón pasa eso? Ahí está. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que esa piel se convierte en algo que pica, y ya tenemos el círculo vicioso. Algo que pica, rascado. Ahora,
factores que la empeoran, pues sí, los factores ambientales, los factores alérgicos que hablábamos antes y alimenticios, que hablaba la sensibilidad al gluten. Y ahí es donde tenemos los problemas, como decía antes, para un hábito, crear hábitos en las personas atópicas que eviten. Además, los niños nos los dicen, y la madre, como insistía antes, es que mire usted, este niño, como tome chocolate, al día siguiente amanece rascándose. Es que el chocolate tiene histamina. Y la histamina, pues, produce problemas en la piel. Claro. Una piel que trae ya genéticamente la capacidad de reaccionar, pues reacciona ante la histamina. Pero curiosamente, a lo mejor este niño se lleva un año que no puede comer chocolate y dentro de 3 años puede comerlo. Ese es otro fenómeno de la dermatitis atópica. Claro. Es una enfermedad impredecible del todo. Doctor, ¿y el tema del estrés cómo puede influir, por ejemplo? Porque, claro, vemos que una persona que se pone nerviosa, lo primero que hace muchas veces es rascarse. Sí, sí, el estrés es importantísimo. Tenemos que evitar el estrés en los atópicos. Además, nos lo dicen. Hay personas, como tú bien estás recordándome, que han tenido lesiones mínimas e incluso ninguna lesión de atopia, y a raíz de una situación de estrés, de angustia, de ansiedad, empiezan a rascarse y se despierta la dermatitis atópica. No es que la produzca, sino que la despierta. Que la despierta. Sí. O sea que la influencia estaría más bien por el hecho de que el estrés en este caso provoca el rascado y el rascado provoca que la lesión empiece y esa lesión pues, cada vez va a más en este caso. La ropa, como decíamos al principio, el comer y el rascar todo debe empezar. La ropa, Pepe. También. La ropa también. De ahí que es recomendable que los atópicos, pues la ropa que usen, que sienta que les va mal, la lana sobre todo, pues no la usen. ¿Hay algunas fibras que provoquen Hay algunas fibras también que otras? producen, también. Cuesta trabajo creerlo, pero es así. Entonces nosotros recomendamos que la ropa sea de algodón, de hilo. Claro, esto es dificilísimo. O sea, más bien de tejidos de tipo vegetal más que animal, en este caso, ¿no? También. Porque la lana siempre se ha entendido que era algo, un elemento, digamos, muy natural y que, bueno, que parece que producía menos alergia a lo mejor, y sin embargo no es así. No, la lana tiene componentes que pueden afectar al ser humano. Sí, ¿no? Perfectamente, está más que descrito. Sí. Y eso hay que respetárselo. Cuando un paciente, un niño, le dice a su madre, es que me pica, pues no insista usted, señora, en ponerle esa ropa al niño. Claro. ¿Por qué? Porque el mejor médico para el atópico termina siendo el paciente. Ajá. Yo he escuchado decir incluso a alguna persona, he dormido con este edredón de plumas y no sé si es que el edredón tiene algún bicho, pero me he levantado con picores por todo el cuerpo. Y a lo mejor es la pluma como tal, porque es un componente a lo mejor animal que le puede producir a esa persona a lo mejor algún tipo de alergia, ¿no, doctor? Bueno, la pluma, que traspase la pluma, la tela con la cual han hecho los edredones es difícil. Es difícil. Es la tela con la cual se le echa el edredón. O sea, es más la tela que la pluma de dentro en este caso. Sí. Es más, se recomienda también que la ropa, por ejemplo, la ropa de que viene nueva, que puede traer restos de las cosas con las que elaboraron, etcétera, con las que la elaboraron, pues se lave antes de que se la ponga el atópico. Eso se recomienda. Ajá. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, sabemos que no se puede prevenir, que es impredecible, pero lo que tenemos que hacer es combatir, controlar los factores que la despiertan. Por ejemplo, lo que hemos mencionado de ciertos alimentos, el factor ambiental, digamos, la temperatura y sobre todo la humedad, que algunas veces también paradójico. Hay atópicos que la humedad les viene muy bien, pero sin embargo otros que les viene fatal, a la gran mayoría. Por eso nosotros recomendamos que las personas atópicas tengan en su habitación y en los sitios donde ellos suelen vivir humificadores para mantener una humedad y una temperatura constante, porque esa es otra. Los cambios bruscos de temperatura a los atópicos les va fatal. Los cambios de temperatura. Claro. Curioso.
Bueno, pues estamos hablando de cosas que pueden, en definitiva, prevenir la enfermedad o por lo menos intentar que no sean, digamos, tan dañinas o que haga unos efectos, digamos, tan importantes en el organismo. Que imagino que sobre esto habrá distintos grados, ¿no, doctor? Habrá personas que tienen una cierta atopía, que casi no se le note o casi no le produzca unos efectos, digamos, muy acucios. Y otros que sean efectos... bueno, tremendo, ¿no? Que le deje y le imposibiliten prácticamente una vida normal, que les aleje incluso de tener una vida social incluso. Los casos extremos de la atopía pueden complicar la vida de las personas, pero sobre todo, y dirán ustedes que soy muy pesado, que este médico que pesado es con el rascado. Pues mire usted, es que la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros verdaderamente complicados vienen como consecuencia del rascado. E incluso hemos tenido muchas veces que hospitalizar a personas, adultos, hospitalizarlos y sedarlos durante 2 o 3 días para que no se rasquen y de esa manera poder combatir la liquenificación que nos traen. En otros casos hemos tenido que proceder al vendaje oclusivo. ¡Qué barbaridad! Vendar oclusiva a la persona con las lesiones que traen en los brazos o en las piernas y mantenerlo el vendaje oclusivo 24 48 horas, venir a nosotros nuevamente para cambiarle nosotros el vendaje. Y así lo hemos tenido 8 o 10 días, a los 8 o 10 días cuando se le quite el vendaje la piel sana por completo. Curioso. ¿Por qué? Porque era la uña, el rascado, el que estaba produciendo. Era el que estaba produciendo más daño propiamente, doctor. ¿Será el caso también, por ejemplo, en estas personas que hayan elementos que a unas les afecte y a otras no, y viceversa? Sí. Siendo una misma enfermedad, por ejemplo, en todos ellos. Sí, sí. Hay una frase muy mañida de Marañón que decía que no hay enfermedades sino enfermos. Eso es vigente total, al 100% en la dermatitis atópica. Es más, en la misma familia pueden haber 5 hermanos, aunque ya prácticamente 5 hermanos en una familia se ve más poco. Pero recuerdo también 5 hermanos, de los cuales 2 eran atópicos. Y uno estaba, yo decía que estaba por caer. Ajá. Y bueno, pues estos chavales pues tenían, curiosamente, la atopia, pero uno la tenía solamente una manifestación mínima en la flexura de los codos y en la rodilla, y el otro la tenía prácticamente por todo el cuerpo. Ajá. Pero curiosamente, ahí entra la famosa IgE, que la he dejado ya prácticamente para lo último. La IgE, que aquellos atópicos que me están escuchando, familiares de atópicos, los médicos solemos pedir la inmunoglobulina IgE. El atópico que estaba peor tenía la IgE baja. Ajá. y el que estaba con lesiones solamente en codos y rodillas tenía la IgE altísima. Impredecible hasta el fenómeno de la IgE. Nosotros la usamos mucho, la IgE, además nos dice, cuando vienen con los brotes importantes, la IgE anda por 900, por 1000, 1200 unidades, y a medida que va mejorando, pues baja la IgE hasta límites normales. Pero vamos, que no es, la IgE no es para decir de manera taxativa, este atópico va a evolucionar bien o va a evolucionar mal. No. La IgE también hay que considerarla con mucho cuidado. Pero, como tú me preguntabas antes, ¿cómo podemos hacer para evitarla? Bueno, ahí hay una diapositiva que ya... Vamos a verla de nuevo para que nos fijemos bien en los una detalles. Diapositiva en la cual hay unas indicaciones que podemos leer, y si ustedes tienen buena memoria, no como un servidor que ya funciona con una sola neurona. Ahí la tenemos. Pues aquí lo tenéis, las duchas cortas, los baños, evitar, por ejemplo, esos remojos en la piscina. Sí, porque vemos que hay personas que cuando se meten en la piscina no se meten un ratito, sino se meten No es horas. el cloro de las piscinas, ¿No? También ahí estábamos equivocados. Ajá. Durante años dijimos que era el cloro, y hoy nos hemos dado cuenta que es la humedad sobre la piel la que hace que bajen las defensas y surja o empeore la atopía. La atopia. O sea, por lo tanto, los niños en el mar, en la piscina,
en la casa, en la bañera, que siempre es preferible bañarlos a la ducha, pues evitar el remojo, como yo digo. Ajá. No lo remoje usted, no deje que se remoje. Para un niño 1 hora en una piscina, eso es malo. Sí, ¿no? 15, 20 minutos en la piscina, que salga. Se le frota con su loción o su crema hidratante, que juegue de otras maneras y que vuelva a entrar a la piscina. Porque al niño no se le pueden prohibir los juegos, Pepe. Claro. Lo peor que se le puede hacer a un niño es prohibirle los juegos con sus primos, con sus amigos. Si tiene que meterse en la piscina, que se meta en la piscina. Pero lo que hay que tener el cuidado de que no esté 3 horas metido en la piscina, ni 2 horas. Y luego siempre cuando salga, quitarle el agua a la piscina con agua dulce, como decimos los antiguos, y después ponerle su crema, su loción hidratante. Las temperaturas extremas que hablábamos, mantener la humedad ambiental, la sudoración en verano también es mala, la ropa, hay que usar ropa de algodón en invierno, evitar los alimentos, los animales domésticos, todo lo que hemos hablado, evitar los detergentes para lavar la ropa y mantener las uñas cortas. Y veis las diapositivas, fijaros la secuencia, ¿no? Doctor, a ver, un detalle que acaba de decir, que no sé si eso le habrá llegado a algunas personas y no sé si se habrá entendido bien. Evitar los detergentes para lavar la ropa, sí. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Que no se puede lavar la ropa con detergente? Bueno, hay que tener mucho cuidado con los detergentes. Ya existen voces reclamando que se pongan los detergentes elementos que no afecten a la piel. Cada vez progresamos más en nuestra sociedad. Claro. Por un lado vamos haciendo daño a la naturaleza, pero por otro lado vamos progresando. ¿Pero por qué? Porque parte digamos, del detergente utilizado se queda en la ropa una vez incluso enjuagada y seca. Se puede quedar. Por y lo eso tanto, puede hay que hacer un aclarado intenso. Claro, claro. Hay que tener mucho cuidado con la ropa. Además es que lo vemos. Claro. Lo vemos cuando un atópico está bien y se pone una ropa que han lavado con un detergente que le vaya mal, y los suavizantes, pues, cuando a los 2 o 3 días esa ropa en la zona de la flexura, la zona de las axilas, zona de las ingles, está mal. Claro. Empieza con los problemas. O sea que el suavizante muchas veces puede hacer un efecto contrario. Sí, en el sentido, intentamos que la ropa se vuelva más suave, pero esos rastros que queda ahí de ese detergente... Perfume. El perfume incluso también puede afectar. Sí, sí, los perfumes son malos para el atópico. Qué barbaridad. Estamos descubriendo hoy. Por eso en el mundo de la dermocosmética, de los cosméticos, los casi medicamentos que debe usar un atópico, la mayoría de ellos, por no decir todos, no tienen alcoholes, ni tienen tintes, ni tienen perfume. Están exentos. Es más, hasta una sustancia que le va muy mal, no solamente a los atópicos, sino a mucha gente, los famosos parabenos. Tienes la curiosidad, verás que en muchos productos ya, incluso en cremas con medicamentos que recetamos nosotros, ponen la advertencia: este producto no contiene parabenos. Sí, efectivamente. Bueno, vamos progresando. Entonces, un atópico que evite siempre las lociones con alcohol. Hay lociones sin alcohol. Que evite las cremas que tengan color, las cremas que tengan olores, que produzca, que tarde o temprano le van a producir problemas. O estar siempre muy hidratado. Ojo, la hidratación, Pepe, no se hace por fuera. Por fuera lo que se logra es, con estos productos que estamos mencionando, es evitar que salga el agua de la piel. La hidratación se hace por dentro. Es decir, esa sugerencia, esa, digamos, orden que damos muchas veces los médicos, que cada día ordenamos menos, pues, de que beban agua, no refresco, ni batido, agua, que tenemos que beber de entre 2 a 3 litros de agua diario. En la atopia eso va, como diríamos, a misa. Un atópico tiene que hidratarse, pero la hidratación, insisto, es por dentro. Por dentro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y creo que es un consejo muy interesante. ¿Veis ahí la diapositiva, la secuencia? Sí. Cómo esta chica se está rascando y cómo, después del rascado, 2 o 3 días, fijaros las lesiones que tiene. Sí. La siguiente diapositiva no es ella, es un caso extremo ya de una persona de más edad. Y esto es un ejemplo, esta última diapositiva ya, es un ejemplo de las cosas que pasan
en la vida diaria de la dermatología. Nos llegan los párpados, que ya invade el área de la oftalmología. Los párpados se pueden afectar de esta manera en la dermatitis atópica. Y fijaros al lado las lesiones que tiene este señor, que decía parece más bien que habría que vendar sí, para poder solucionar. que sería, posiblemente parece la piel, sí, las piernas de un niño o una niña. ¿O no? ¿O es una persona adulta? Ya metido en peso. Ah, vale, vale. Eso es de rascado. Como veréis, allí, voy a usar una expresión, si me lo permite, se ha hecho polvo la piel. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Y esto es la única solución para que este hombre mejore, es vendarle las piernas, para que no se rasque. Porque es imposible ya digamos, imposible soportar esa... Y ahora, fijaros la dermatitis atópica de los párpados. De los párpados. Esto lo ve una persona que no sea médico y lo primero que dice, eso es una alergia. Y le ponen las gotitas para la alergia y a las 4 horas está la criatura en el hospital en urgencia. Claro. Doctor, el tema que también en este caso habría que abordar antes de despedirnos sería, por ejemplo, el tema, de las vacunas, que antes lo mencionaba usted también un poco por encima. Sí, ¿Esas las vacunas son efectivas? En la atopia no. No. En la alergia sí. Estamos hablando de vacunas para esto, no vacunas que sean para la gripe. No existen vacunas para la atopia. Nada. No existe desensibilización para la atopia. Porque, como dije, pues hay un factor de tipo genético y allí la lesión está dentro de la piel, que hace que la piel por dentro pierda su agua, pierda la flexibilidad. Y al perder agua y flexibilidad, la piel pica. Porque dentro, a ese nivel de la piel, hay unas terminaciones nerviosas, que son las que transmiten al sistema nervioso central la sensación de dolor, porque al fin y al cabo el picor es el dolor en la mínima expresión. Ajá. No es una alergia en el sentido estricto de la palabra. Sí, por eso, por lo tanto, pensar en desensibilización en la dermatitis atópica no. Lo que tenemos es que recordar siempre lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Y creo que es la última ya, la 9, ¿no? Bueno, eran creo 8 las que teníamos, que era la última que teníamos, era esa que veíamos, que no sé si nuestro compañero nos la puede pasar de nuevo. No, la última diapositiva. Había otra. ¿Había otra? Sí, sí, había otra, la 9, que resume todo lo que hemos hablado. Ajá. Aquí. Ah, esta, claro. Aquí. Aquí tenéis lo que hemos hablado. Sí, sí, sí. Que siempre tenemos que recordar que hay otros eczemas, que ya los mencionamos, Pepe, que debemos hablar de dermatitis, no de eczema. El tema de practicar deporte, que lo apunta usted bien ahí en esa diapositiva, también es importante. Hay que practicar deporte. Sí. Es bueno. Practicar deporte es bueno. Hombre, un deporte que no lleva a la sudoración, pero es que hay... la práctica de deportes nos lleva a evitar las situaciones de estrés. O sea que hay... son factores que muchas veces se encadenan unos con los otros. Sí. Es decir, nosotros no decimos, no sude usted, no, lo que decimos es evite usted la sudoración excesiva, mantenida un día, pero practicar el deporte, si una persona hace un poco de footing, pues porque haga footing durante 1 hora y después se lava con su jabón adecuado, se pone su humectante, su hidratante, pues no va a pasar prácticamente, casi seguro que no pasa nada. Lo que no puede ser es una persona que se meta en una sauna a sudar porque quiere perder peso, que al final lo que va a hacer es peor. Cuando salga de ahí va a salir con hambre y va a comer. Eso sí daña la sauna, a un atópico, pero el deporte no. O sea que esa sauna que se vende o que se ha vendido muchas veces como una panacea para la salud, porque las personas del norte de Europa y demás era muy proclive a utilizarla, para nosotros por lo menos no. Ya la usan menos. Ya la usan menos, ¿no? Ya la usan menos. Nosotros no. La sauna tiene, como siempre, sus bemoles, igual que los famosos rayos uva para ponerse moreno. Y hay países donde están prohibidos terminantemente, y aquí en España ya están poniendo muchísimas limitaciones, y yo creo que al final lo retiran del mercado. Sí, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis muy bien explicado, creo yo, evitar ciertas prendas de vestir y el remojo, acordaros la palabra que os dije, remojo, una palabra muy familiar, ¿no?
mantener una buena hidratación, tanto interna como externa, no crear en los niños, eso es muy importante, la idea de que son enfermos. Pepe, por favor, desde aquí les pido a las madres, a los padres, a los familiares de los atópicos y para ellos mismos, si son atópicos, que no son enfermos. Son personas que tienen una piel especial, igual que se puede decir que un señor que tenga los ojos azules es un enfermo. No, una familia que tienen todos los ojos azules, pues nada. Se puede decir de una familia que tiene el pelo colorado, que los pueblos los llaman los colorados, ya saben, el pelo colorado, pues, ¿es un enfermo? No. Bueno, pues yo considero que la atopia no tiene ese estigma de enfermedad. Tiene el estigma que nosotros querramos darle. Ajá. Pero la atopia es una forma de ser de la piel, nada más. Perfecto. Y que no puede limitar la vida. Eso que me decías antes de si limita la vida a las personas, que no. Un atópico lo que sí tiene que evitar es lo que viene después, lo último. Jamás automedicar a nadie. Eso de que, bueno, mi hijo es atópico y el doctor le mandó esta pomada Clavayen, pónsela a tu hijo a ver qué pasa. Lo primero es saber si el otro niño es atópico. Claro. Segundo, qué profundidad tiene la atopia. Tercero, qué tipo de lesiones tiene. Y seguir el programa, porque entre el médico, dietista, que es muy importante, la familia, se tiene que establecer unos hábitos. Hábitos, como ya dije, alimenticios, hábitos de higiene, y seguir esos hábitos. Y con eso se pueden lograr cosas muy buenas. Yo comprendo que es muy difícil seguir esos hábitos, porque la vida, Pepe, no es todo quitarme el gluten, ni hacer deporte, ni lavar la ropa, ni nada. La vida tiene cosas muy bonitas, salir de copa, ahora que está el mosto, salir de mosto, comer, tantas cosas buenas que hay de comer. Yo lo comprendo, claro. Pero no puedo dejar como dermatólogo de decirle, ya que este es un programa de divulgación científica, que la dermatitis atópica, primero, no es una enfermedad en el sentido estricto de la palabra. Segundo, que la dermatitis atópica es una cosa que puede combatirse, que no la podemos prevenir, pero que sí puede combatirse y mejorar la calidad de la vida de las personas. Que no hay que sembrar en los niños la idea de que está enfermo, eso de que, Pepito, no te metas en la piscina que después te pica la piel. Eso no se debe decir ni se debe hacer jamás. Nunca. ¿Me entiende? Perfectamente. Pues nada, doctor, yo creo que ha sido una charla muy ilustrativa. Yo creo que los padres y las personas que a lo mejor pueden padecer o no esa posible atopía, pues yo creo que se han enterado hoy de cosas muy interesantes. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y le invitamos de nuevo a seguir profundizando en estos temas dentro de 15 días, por ejemplo, si le parece. Dentro de 15 días me parece magnífico. Traeremos el psoriasis o la psoriasis. Ajá, y el sol. Y el sol también. ¿Qué pasa con el sol? ¿Por qué razón digo yo que el sol es el enemigo número 1 de la piel? Ajá. Digo yo no, lo dicen los dermatólogos. Cada vez hay más personas que lo piensan, sí. Y se demuestra con los efectos que produce. Sí. Pues lo dicho, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y en 15 días estamos de nuevo en contacto. Y a todos aquellos que tienen la paciencia de vernos. Bueno, lo dicho, pues nada, el doctor Ángel, en este caso Ángel Núñez Moreno, dermatólogo en este caso, que nos visita cada 15 días para ponernos perfectamente al día de estas cuestiones. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y ahora mismo seguimos con todos ustedes aquí en Contigo.